Hola, hola, viajeros del tiempo. Estoy muy feliz de que estén en este capítulo conmigo, en el capítulo 10. Y bueno, hoy estoy grabando desde otro lugar, desde el estado de Querétaro. Entonces, pues es otra energía, otra vibra. Entonces, vamos a iniciar. El viaje resultaba agotador para mí. Los días calurosos y polvorientos me dejaban extenuada. En las noches tiritaba arrebujada en mi manta. La temperatura cambiante del desierto me causaba intranquilidad. El cuerpo físico que utilizaba no era el más idóneo para el arduo viaje por aquellas arenas que me parecían interminables. Kemorak se mantenía activo, ágil, despejado. En las noches, cuando todos dormían en el campamento, se concentraba enviando mensajes telepáticos a nuestros compañeros que moraban en Tera. Trataba de que, enterados de nuestra situación, contactaran con la nave base utilizando su transmisor. Pensábamos que estarían buscándonos y con esa esperanza nos sosteníamos mutuamente. Sus mensajes no recibían respuesta. Llevábamos suficiente dinero para establecernos en algún lugar aislado mientras esperábamos ser rescatados de la terrible pesadilla que nos parecía estar viviendo. Kemorak lo llevaba en un pequeño saquito de cuero atado a la cintura. Yo conservaba algunas valiosas joyas ocultas entre las holgadas vestiduras. Creíamos que podrían salvarnos la vida en caso de peligro. Una noche desperté sobresaltada por fuertes gritos e imprecaciones. El campamento estaba siendo atacado por nómadas salvajes del desierto. Me levanté de un salto preparándome para defenderme. Vi a los hombres de la caravana en que viajábamos, apoyados por mi compañero, trabados en mortal combate con los asaltantes. Pronto nuestros conductores estuvieron muertos o malheridos. Mi amado y yo poníamos en juego todo nuestro conocimiento sobre defensa personal. La pesadez de la materia densa nos hacía lentos, tan pesados y lentos como ellos. De súbito, una red cayó sobre Kemorak, inmovilizándolo. Me lancé entre ellos logrando desconcertarlos momentáneamente, pero varios de ellos se echaron sobre mí. Inmovilizada por aquellos salvajes, pude ver cómo la cabeza de mi compañero caía al suelo de un solo golpe del alfanaje de su jefe. Grité, llamándolo desesperada, pero de inmediato comprendí la confusión en que se encontraba Kemorak en aquel instante. Pude ver cómo los asaltantes se ensañaban con el cadáver, clavándole con furia sus puñales. La sangre manaba en borbotones mientras registraban sus ropas, arrancarle el saquito de dinero que llevaba. Cegados por la avaricia, enloquecieron. Aullaban y corrían como bestias salvajes por todo el campamento, acuchillando a los que aún permanecían con vida, mientras otros me arrancaban las ropas a tirones. Fui violada una y otra vez por aquellos energúmenos en medio de gritos y burlas mientras echaban suertes por el turno. No supe cómo sobreviví. Creí morir 1000 veces esa noche. Cuando todos hubieron saciado en mí sus instintos animales, sangrando copiosamente, temblando de dolor y angustia, permanecí tirada sobre las arenas del desierto. Alguien lanzó varias mantas sobre mí. Al amanecer, envuelta en ellas, me echaron como un fardo sobre una bestia y partieron llevándose cuanto pudieron cargar en sus cabalgaduras. El jefe de los Tuareg, velado su rostro por aquel lienzo azul, al igual que el de sus hombres, ordenó darme agua en varias ocasiones. Al parecer no deseaba mi muerte. Luego comprendí que viva le significaba algún dinero. Capté su pensamiento de venderme. La belleza física de Sadia me hacía una pieza exótica codiciable en aquellos parajes. Casi al final del día llegamos a una especie de campamento al lado de un pequeño oasis. Me encontraba en pésimas condiciones, pues la hemorragia que sufría era intensa, la fiebre me hacía delirar. Dando instrucciones que no entendí, el cabecilla de la banda me entregó a unas mujerucas asquerosamente sucias, quienes no cesaron de manosearme y tirarme de los cabellos hasta que penetró en la tienda donde se encontraba una mujer alta y esbelta, de grandes ojos negros, que me ofreció un poco de leche de camella
y algunos dátiles que acabé por comer a sus instancias. Con gran habilidad me hizo algunas curaciones después de darme a tomar un brebaje oscuro. Al cabo de varios días, viéndome mejor, ordenó a quienes parecían ser sus subalternas a lavarme y vestirme con ropas encontradas en mi equipaje, el que había sido llevado hasta el campamento por los ladrones. Cepillaron mis cabellos y ella con gran destreza los trenzó artísticamente, adornándolos con piedras semipreciosas. Fuera de la tienda me esperaba el dirigente de la banda conversando animadamente con sus hombres. Cuando salí del recinto se voltearon mirándome con avidez. A una muda señal de la mujer me colocaron sobre una de las cabalgaduras ya dispuestas. Debía ser conducida hasta mi destino. En pocas horas llegábamos a un villorio donde fui vendida a precio de oro. Fui comprada por un obscuro traficante de carne humana. Restregándose las manos con satisfacción, mi amo me condujo hasta un pequeño aposento en la planta alta de un mesón. Con los ojos relucientes por la lujuria, me tiró sobre un montón de paja que allí había, intentando satisfacer sus instintos animales. Riendo burlona y soezmente me decía que debía probar la mercancía que tan cara había pagado. Al percatarse de lo enferma que estaba, loco de ira por haber sido estafado, la emprendió a golpes y patadas con aquel pobre cuerpo destruido. Saciada su furia, abandonó el recinto dejándome por muerta. Allí quedé agonizando, sin fuerzas, destrozada, desamparada, perdida en el planeta verde y azul que tanto había admirado. Haciendo acopio de la última energía que me quedaba, lancé mentalmente la señal en demanda de socorro. Pensando en mi madre y llamando al gran Mexa, me fui amodorrando. La muerte mucho más misericordiosa que aquellos seres a quienes tanto había amado, me liberó de tanto dolor y sufrimiento. Han debido pasar muchos siglos desde entonces. Uncida al karma colectivo de los terrícolas, he vivido muchas vidas en la tierra. En algún momento, no recuerdo cuándo, fui recogida por seres de luz enviados por el gobierno interno e invisible de este mundo. El proceso de covalencia espiritual por fuerza tuvo que ser largo. Hoy soy tan terrícola como el ser humano que lee estas memorias. De mi presente encarnación puedo hablar extensamente, pero no lo haré por estar ligada a seres quienes amo extrañablemente. Como mis vivencias íntimas me pertenecen exclusivamente, hablaré de ellas sin reserva. Conociendo lo que debí conocer de mis más recientes encarnaciones, en el delicado y complejo proceso de ir cobrando conciencia de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, he sufrido cruentas y amargas experiencias. La conciencia del ser humano se alerta por una serie de presiones continuas. Las crisis conflictivas que se presentan en la vida del mismo tienen por finalidad despertar al ser divino que duerme, buscando sacarme del estado de choque en que me encontraba. Se me proporcionaron violentas sacudidas a intervalos razonables. Las mismas fueron despertando mi conciencia adormecida. El agradecimiento que siento por el grupo de técnicos que se ocuparon de mi caso, que me siguen atendiendo en mi proceso de reajuste, será eterno. A Camón, Hortal, Celextra y especialmente a Terni, el ungénito de Tel, el que conociéndome también fue sugiriéndole a los señores de la mesa kármica de esta región de la galaxia 260 la programación existencial que mejor me convenía para la retoma de conciencia. Es él quien sigue sugiriendo la programación existencial para cada uno de los miembros de la partida de aterrizaje. Ese ha sido su gran examen como programador existencial. Estando en juego tantas y tantas cosas, es tan grande su responsabilidad que se ha puesto su empeño, sus habilidades, su amor compasivo y su sabiduría para que los resultados sean positivos. En nombre de mis compañeros, les doy las gracias desde lo más profundo de mi ser. Sé que ellos despertarán muy pronto volveremos a reunirnos. Permitiéndoseme descansar a intervalos razonables, tuve varias encarnaciones dolorosas,
profundamente estremecedoras y otras menos fuertes. De esas necesarias para darle la continuidad al proceso recuerdo pocos detalles. En una fui una humilde criadita con dones de sanación divina en Venecia, monje practicante del budismo zen en Kioto y monje franciscano en Turín. De ahí pasé a ser la mejor sanadora de Brasil en el siglo pasado. Esas fueron menos austeras. En otra, acusada de brujería por decir que oía voces que me dirigían y actuar de acuerdo a sus indicaciones, fui condenada a morir en la hoguera en tiempos de la Inquisición. Aprovechaba al máximo la experiencia. Logré un gran paso de avance en la retoma de la conciencia. Encendí muchos otros seres humanos al cruzar entre ellos envuelta en las flamas del fuego purificador de Dios. La experiencia intensamente dolorosa me impactó, impulsándome hacia adelante extraordinariamente. Para librarme del dolor y sufrimiento que me producían las flamas del fuego físico, tuve que salir del cuerpo denso y plenamente consciente en profundo estado de alertamiento, observar cómo se consumía. El dejar de identificarme con el cuerpo físico, comprobando mi inmortalidad esencial, me abrió las puertas a la vida nuevamente. Más adelante, encarnada en un cuerpo varonil, comencé una reeducación esotérica formal en Nepal. Desde muy pequeña fui admitida en un monasterio budista y allí fui preparada para trascender las limitaciones que me ataban en el plano físico. Fue una larga y fructífera encarnación de la que partí decepcionada por la magnitud de la perversidad, la ambición y la hipocresía con que casi al final de ella me topé. Aunque con mayor claridad en mi conciencia no tuve la fortaleza necesaria para pasar mi examen y me quedé llorando en la otra orilla, cuando volví a encontrarme con Mefru. Nuevamente encarnado, tan siniestro y mago negro como en Egipto, destruyó la obra que con tanto amor había levantado. No tuve fuerzas para reconstruir lo que había destruido. En la presente encarnación debí enfrentarme a todo. Era necesario que me enfrentara a mi pasado. Debí ser sacudida violentamente una y otra vez. Las crisis continuas se fueron sucediendo aún antes de mi nacimiento. Mi despertar requería que fuese de ese modo. Mis primeros años infantiles estuvieron cuajados de extrañas experiencias psíquicas. Precoz lectora, a los 5 años comencé a refrescar los conocimientos adquiridos en el pasado. Un libro de aparentes cuentos infantiles, abundante en simbolismos esotéricos, me abrió las puertas que necesitaba. Nací en un país occidental en que dichos estudios eran apenas conocidos. En mis años de infancia, solo algunos privilegiados habían oído hablar del gobierno interno de este mundo. Crecí rodeada de personas mayores, sin hermanos ni otros niños con quien jugar. Ni siquiera se me permitía hacerlo en el colegio a que asistía, pues estaba prohibido por reglamentaciones internas. Dirigida por las voces que volví a escuchar en esta encarnación y por la presencia ocasional de una luminosa entidad espiritual, me dediqué fervientemente a estudiar. Quise saber por qué vuelan las aves, por qué silba el viento al pasar entre las ramas de los árboles y por qué veía imágenes, escenas y paisajes que otros no veían. También deseé saber por qué me estremecía cuando algo intangible chocaba contra lo que llamaba mi campana de cristal, donde me sabía protegida. Como nadie sabía darme explicaciones satisfactorias, busqué las respuestas a mis interrogantes en los libros. Desde entonces fueron mis mejores compañeros. En el transcurso de lo vivido, en mi encarnación actual he ido reconociendo encarnados en otros cuerpos físicos, seres que estuvieron ligados a mí en una forma u otra desde el momento en que descendí a la Tierra. Puedo afirmar que el pasado está ligado al presente en una línea continua circular. El futuro y el pasado se funden en el aquí y en el ahora. Sin tomar conciencia todavía de quién fui, ni de lo que había sucedido en el antiguo Egipto a mi llegada a la Tierra, fui impactada fuertemente en mi primera juventud al captar súbitamente otros rostros sobrepuestos en los de las personas amadas por mí. No les ubicaba en el espacio-tiempo preciso donde los había conocido. Presentía que me habían hecho daño, pero amándolos
no deseaba recordar nada negativo en relación a ellos. Con inmensa paciencia, infinito amor y sabiduría, fui siendo preparada para enfrentarme al pasado. Recién salida de la adolescencia, pero siendo ya esposa y madre, tuve el primer contacto directo con mis compañeros y conciudadanos del triángulo planetario de mi procedencia. Conversaba animadamente con dos jóvenes amigas sentadas a la mesa del comedor de mi casa, mientras saboreábamos una merienda dominguera. Súbitamente escuchamos claramente una bien timbrada voz varonil que repetía sin cesar unas palabras que no lográbamos comprender. Pensando que mi esposo había regresado del trabajo y deseaba gastarnos una broma, lo busqué por la casa y el patio de la misma sin encontrar a nadie. Mis niñas de apenas 1 y 2 años de edad dormían profundamente en su habitación. Su nana había salido con el novio. Intrigada, pero tratando de tranquilizar a mis amigas, regresé junto a ellas, tomando asiento a su lado. Nuevamente escuchábamos la bien timbrada voz varonil repetir las extrañas palabras. Aquel Ulbratum Ulbrem incesante nos atemorizaba. Unas a otras nos mirábamos espantadas. De pronto, ante los ojos desorbitados de las chicas, caí en una especie de trance. Oía y veía todo lo que estaba ocurriendo, pero no controlaba ni mi cuerpo ni la situación. Mis labios entreabiertos emitían un sonido extraño. De mis manos se desprendían chispas luminosas, algo redondo, diminuto y reluciente revoloteaba sobre nuestras cabezas. Eso es lo que más tarde me relataron mis amigas, quienes paralizadas lo observaron todo. De pronto cesó y me desmadejé en la silla. Al punto, una de las chicas entró en un trance parecido y con voz extraña, pastosa, comenzó a hablar de cosas que en ese momento para mí carecían de sentido. Relataba el descenso de una pequeña nave cilíndrica en el desierto y de la misión de amor de seres provenientes de otra dimensión a la Tierra. Una y otra vez repetía: Alia de Ultrio, hija del gran Mexa, escucha y recuerda. Una y otra vez me pedía que aumentara mi frecuencia vibratoria. Mientras tanto, la otra chica y yo vimos en la pantalla de nuestra mente la nave aludida por la extraña voz. Súbitamente brotó de ella un rayo de luz de forma cónica. Por él descendió una figura que nos pareció femenina. La misma se reunió con algunas personas que retiradas de la nave parecían esperarla. Pudimos también ver una especie de cueva, débilmente alumbrada por unas lámparas extrañas que chisporroteaban. En ella se encontraban 9 ancianos de cabeza rapada, vistiendo túnicas descoloridas, sentados en posición de loto formando un círculo, permanecían inmóviles y silenciosos. Como no comprendía nada de lo que estaba sucediendo, guardé silencio. Todo fue volviendo a la normalidad. Sumamente impresionadas nos miramos interrogantes. Acordándome repentinamente de mis niñas, corrí a su habitación encontrándolas dormidas. Excitadas, perplejas, comentando el suceso pasamos el resto de la tarde. A pesar de mis experiencias psíquicas de niña, para aquel entonces jamás había oído hablar de seres extraterrestres, naves espaciales, dimensiones o lamas tibetanos. Tampoco mis amigas tenían conocimiento sobre tales temas. Nos despedimos prometiéndonos no revelar a nadie lo ocurrido. Temíamos las burlas y la incomprensión de otras personas. Jamás el padre de mis niñas llegó a saber algo sobre el asunto. Y la impresión recibida fue tan grande que una de mis amigas desapareció completamente de mi vida. Jamás he vuelto a verla. A la semana de nuestra insólita experiencia se marchó del país a pesar de las súplicas de su madre, quien no se explicaba la inesperada decisión de su hija. Decidida como estaba a llegar al fondo del asunto, comencé a buscar información sobre seres extraterrestres. Apenas oí hablar de tales temas en mi país natal por aquel entonces. Las pocas personas que se interesaban en él mantenían oculto su interés para no ser tachados de dementes. Algo, no sabía qué, me impedía hablarle a mi esposo sobre mis nuevos intereses. Sostenía largas conversaciones telefónicas con la más valerosa de mis amigas, quien, como yo, tenía gran interés en dilucidar lo sucedido aquel domingo. Se mostraba decidida a llegar al fondo del asunto, pero no se atrevía a visitarme temiendo que la experiencia pudiera repetirse. Llegando a pensar que todo era cosa de fantasmas y aparecidos,
Buscando siempre información, incursionamos en el espiritismo científico. No encontramos en él ninguna explicación que nos satisfaciera. Fuimos un poco más lejos. Nos dijeron que tal vez hubiese sido producto de la plasmación mental de algunos lamas tibetanos, proyectados astralmente. No encontramos explicación para que aquellos doctos señores se tomaran la molestia de proyectarse astralmente a un país tan lejano al suyo, específicamente al salón comedor de una joven señora reunida con dos señoritas tan jóvenes e ignorantes como ella en cuestiones esotéricas. Aparte de eso, no encontrábamos conexión alguna entre lamas tibetanos y seres extraterrestres. Pasaron varios meses y sintiéndonos más animadas volvimos a reunirnos en mi casa. Descubrimos que, quedándonos muy quietas con un lápiz en la mano, dibujábamos automáticamente extraños símbolos y ecuaciones matemáticas que guardábamos luego sin entender su significado. Fuimos espaciando nuestras reuniones y poco a poco, llevadas por la vida, nos distanciamos, relegando al olvido aquellas experiencias. Sin embargo, casi todas las noches, apenas me acostaba, con un movimiento casi imperceptible, dejaba mi cuerpo físico, saliendo por la ventana del dormitorio. Acostumbrada desde muy niña a proyectarme mentalmente, no le daba gran importancia al asunto por considerarlo algo natural en mí. Mi esposo no lo tomaba de ese modo. Alegando que no deseaba dormir junto a un cadáver, me prohibía él que lo hiciera. Vano intento, ya que los viajes fuera del cuerpo no dependían en aquel entonces de mí, ni de mi voluntad consciente. Esto provocó graves conflictos entre nosotros. En proyección mental asistí a clases, conferencias y conclaves en diferentes lugares. Al despertar, recordando los temas tratados, tomaba notas que luego buscaba comprobar en los pocos libros sobre temas esotéricos que conseguía en las librerías del país. Algunas tardes, al regresar de mi trabajo, me reclinaba en el lecho junto a mis niñas, quedándome entredormida. Como si estuviese frente a la pantalla de un cinematógrafo, veía desfilar ante mí escenas tridimensionales de sucesos ya muy lejanos. De súbito, en medio del desarrollo de algunas escenas, reconocían los rostros de los protagonistas, rostros sobreimpuestos en ellos. Me habitué a reconocerme en aquella mujer egipcia de tez trigueña y cabellos trenzados adornados con cuentas semipreciosas. De pequeña detesté las trenzas continuadas que se empeñaban en hacerme por peinado diario. Era en aquel entonces una joven bella, saludable, culta y refinada. Estaba casada con un hombre apuesto, buen proveedor y responsable. Era madre de 2 niñas que eran mi delicia. Contaba con un trabajo agradable bien remunerado. Tenía todo lo necesario para sentirme feliz, pero no lo era. Me faltaba algo esencial. Sabía que había algo que debía descubrir. Me sentía vivir entre 2 planos, entre 2 tiempos. El pasado y el presente se mezclaban, se ligaban entre sí ante mis ojos. Intuía que pertenecía a otro plano dimensional, a otro nivel evolutivo, rostros que me traían recuerdos que no alcanzaba a ubicar en mi espacio-tiempo-terreno. Se hacían presentes y la nostalgia me embargaba. Deseaba regresar, pero aún no sabía a dónde. Comencé a proyectarme mentalmente una nave gigantesca. Allí, rodeada de seres a quienes no veía pero que escuchaba claramente, fui observando en grandes visores todo lo que se relacionaba con los planetas que hoy sé que forman parte del triángulo planetario de donde procedo. De esa forma reconocí la residencia de mis padres, los jardines que tanto amé y las áreas comunales. Volví a ver los centros educacionales y las cúpulas viveros y recordé el trabajo que lleva a cabo en ellas. Se procedió conmigo en la forma en que se procede con los amnésicos. Los recuerdos se agolparon en mi mente al ver a mis amados padres. Los reconocí tan pronto los vi en el visor. Lentamente, al ir ascendiendo a mi nivel vibratorio, pude ir viendo y recordando a mis compañeros. La primera que logré ver bien fue a Celextra, seguida por Camón, más tarde vi a Terni y a Hortal. No me daban explicación alguna a menos que no preguntara directamente sobre algo. Cuando lo hacían, su respuesta era breve, escueta
pero cariñosa. Mi cuerpo físico denso ha sido protegido en esta encarnación. He sufrido percances en los que otra persona no hubiese salido con vida. Gravemente enfermo en varias ocasiones, los médicos me han pronosticado tan solo varias horas de vida. Milagrosamente para ellos me he recuperado. Era en los planos internos donde debí ser tocada por el fuego transmutador. Mis vehículos sutiles inferiores debieron ser descontaminados, librados de impurezas, imperfecciones. Debí pagar ciertas deudas que le fueron dispensadas en aquel entonces a Sadia. La ley de causa y efecto así lo requería. Muy bien, aquí acaba y hay una imagen y dice: el ser humano es capaz de adelantarse al propio acontecer en el tiempo por la proyección que alcanza su conciencia al asimilar el concepto del tiempo cósmico, siendo lo que conocemos como tiempo circular. Muy bien, pues este capítulo está más interesante, realmente en la física cuántica explica. No es un tiempo lineal, sino más bien todo está sucediendo. Es el eterno presente. El pasado y el futuro se juntan en el presente. Y justo si hemos estado de reencarnación en reencarnación, todos los acontecimientos que nos hayan marcado siguen sucediendo. Entonces es por eso que hay muchas cosas que no les encontramos explicación, porque simplemente no hemos recordado. También es súper fascinante el subconsciente, porque si tú preguntas, el subconsciente o el universo, si así lo quieres ver, dependiendo la corriente de pensamiento que lo explique, nunca se va a quedar sin responder. Siempre va a responder cada pregunta que tú te hagas. Y preguntar es estar en estado de conciencia. Siempre. También, bueno, lo que me llamó la atención justo es esto, que reencarnación en reencarnación tuvo que subir su vibración para retomar conciencia y recordar quién es originalmente, y de sus vehículos sutiles e inferiores, que son los 3 primeros chakras, que es el raíz, el sacro y el plexo solar, que son como los primeros que tenemos que desarrollar. Que de hecho yo también ya les hice una tablita donde explica muy bien la evolución de los chakras por edad, por año de vida. Entonces está súper claro como para que ustedes ubiquen en qué año de vida se encuentran y qué chakra están desarrollando, qué características de ese chakra tienen que desarrollar, como para que se esté llevando una correcta evolución y una correcta armonización de esos vehículos. Y pues bueno, aquí la vamos a dejar. Te agradezco por estar aquí, y si algo te resonó, si algo no sé, te hace recordar, te hace querer investigar, no es casualidad. Esta información es para ti y la tenías que escuchar. De eso no tengas duda. Y pues bueno, desde Querétaro, desde el planeta Tierra, desde la Vía Láctea, nos vemos. Cuídate mucho, viajero del tiempo.